Tras la muerte del ayatolá Jomeini, el poder en Medio Oriente cambió. Irán había sido clave en la política regional durante décadas antes de los ataques de esta semana. Pero ahora, parece que ese orden tiene los días contados. Incluso si el régimen de alguna manera sobrevive a esta guerra intacto, la enorme represalia que ha desatado contra sus vecinos significa que permanecerá aislado en el futuro previsible. Considerando eso, Irán ya ha bombardeado, entre otros objetivos, cerca de una quinta parte del suministro mundial de gas natural licuado. En Qatar, así como la mayor refinería de petróleo saudita, y en ciudades clave para los Emiratos Árabes Unidos como refugio de extranjeros ricos. En la región se percibe que la República Islámica ya cruzó todas las líneas rojas. Con la influencia de Irán disminuida y su régimen bajo una presión sin precedentes, el mapa regional ya comienza a redibujarse. Así podría ser cuando terminen los disparos. Las nuevas líneas de fractura. Aunque no logró ser el hegemón que quería, Teherán seguía teniendo gran influencia en Medio Oriente. Pero ahora que el régimen apenas se sostiene y posiblemente esté al borde del colapso, sus vecinos están a punto de apresurarse para llenar ese vacío. En Medio Oriente y el norte de África ya surgen nuevas facciones y alianzas formales e informales. La más grande y probablemente la más importante de estas es la aparición de dos bloques con lazos flexibles que se oponen entre sí. El primero lo lideran Turquía, Arabia Saudita, Qatar y Egipto. El segundo, Israel y sus aliados en Emiratos Árabes Unidos, Etiopía y Marruecos. Ahora, la razón detrás de estas nuevas líneas divisorias es complicada, por decirlo menos. Ya hemos hablado más en otros videos, pero hoy solo cubriremos lo principal, empezando con Turquía contra Israel. Ankara y Jerusalén han tenido altibajos en su relación en décadas recientes por la ocupación israelí de Palestina. Turquía ha propuesto mediar en el conflicto y rechaza las acciones exteriores de Israel bajo Netanyahu. Las relaciones entre ambos empeoraron en 2023 tras la invasión israelí de Gaza. Turquía se posiciona como líder regional al alinearse con sentimientos predominantes en el mundo árabe y musulmán. Últimamente, el presidente Erdogan ha sido confrontativo respecto a Gaza, llamando públicamente a Israel Estado terrorista. Expresó su postura de que Hamás es un grupo de liberación y no una organización terrorista, y acusó al gobierno israelí de perpetrar un genocidio contra el pueblo palestino. Israel, sorprendentemente, no suele apreciar los comentarios de esos tipos. Aunque ha habido reconciliaciones periódicas en las últimas 2 décadas, con ambos apoyando a Azerbaiyán en las guerras por Nagorno-Karabaj, por ejemplo. Eventos recientes sugieren que su rivalidad se está intensificando, ya que ambos buscan expandir su influencia en todo el Medio Oriente. Emiratos Árabes Unidos es el único estado del Golfo alineado con Israel y no con sus vecinos. La alianza nace del interés de los Emiratos en apoyar varias facciones rebeldes en Medio Oriente y norte de África, como los movimientos independentistas de Somalilandia y Puntlandia en Somalia, al general Haftar en el este de Libia, y dando gran apoyo militar y financiero a las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán, grupo que libra una guerra civil genocida contra el gobierno sudanés. Las razones de estas inversiones darían para una serie de videos, pero en este video, los intereses financieros del gobierno emiratí se benefician mucho de estas alianzas, mientras que Israel ha adoptado una postura más descarada al expresar su apoyo a facciones rebeldes, por ejemplo, convirtiéndose en el primer estado en reconocer la independencia de Somalilandia en diciembre de 2025. Abu Dhabi ha optado por un enfoque más discreto, prefiriendo entregas clandestinas de armas en lugar de declaraciones públicas. Sigue negándolo y cualquier vínculo con las FARC y suele ignorar la autoridad de Mogadiscio al invertir en Somalilandia. Esas acciones y su reciente negativa a firmar una declaración contra el reconocimiento de Somalilandia por Israel significan que las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Somalia se han deteriorado tanto que Somalia prohibió el acceso de los emiratíes a sus puertos, aunque antes eran de sus principales clientes. En un artículo para el Centro Árabe en Washington, Giorgio Keferio, director de analítica de los Estados del Golfo, escribió lo siguiente: la ruptura entre Mogadiscio y Abu Dhabi se enmarca en la fractura de la alianza saudí-emiratí. Han surgido tensiones entre Arabia Saudita y el eje de fragmentación formado por Emiratos Árabes Unidos e Israel en varias divisiones regionales. Tras la tensión entre Riad y Abu Dhabi en Yemen a fines de 2025 e inicios de 2026, Somalilandia es ahora el foco de su rivalidad estratégica. Fin de la cita. Finalmente veamos Arabia Saudita, Qatar y otros estados del Golfo aliados con Turquía.
Un factor clave en esta alianza fue el ataque aéreo israelí en Doha el otoño pasado, dirigido a un complejo residencial de negociadores de Hamás y sus familias. El ataque mató a 6, incluido un funcionario catarí, y hirió a muchos más, muchos de ellos civiles. La violación de la soberanía de Qatar causó la condena de la ONU y indignó a sus vecinos, pese a desacuerdos previos. Recuerda, Doha estuvo bloqueada por esos vecinos de 2017 a 2021. La mayoría de los estados del Golfo vieron el ataque como un ataque a su soberanía y una amenaza a su seguridad. Desde su perspectiva, el ataque mostró que Israel ya no es un socio confiable. Para aclarar, ningún estado del Golfo apoya a Irán en contra de Israel. Casi todos han terminado con Irán después de todo. Irán ha atacado la mayoría en la última semana, bombardeando refinerías y aterrorizando ciudades. La magnitud y alcance de estos ataques parecen anticipar que los estados del Golfo pidieran la paz, pero hasta ahora eso no ha ocurrido. En cambio, incluso mientras caen en nuevas alianzas y rivalidades, Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía e Israel ahora se están uniendo contra Irán, y una represalia contundente no está descartada. Así que esas son las nuevas alianzas que ya se estaban formando alrededor de Irán, y que probablemente ahora se solidificarán aún más. La República Islámica enfrenta conflictos internos y externos, causando preocupación en sus estados vecinos. Pero ninguno estaba particularmente ligado a Teherán. ¿Pero qué hay de aquellas facciones que sí lo estaban, como actores no estatales como Hezbollah, que han dependido en gran medida de Irán durante décadas? Antes de hablar de Hezbollah y lo que el colapso de Irán significa para sus aliados, una nota rápida para quienes desean profundizar en historias como esta. Warfronts, nuestro sitio para suscriptores, publica 2 videos y 2 artículos exclusivos por semana. Normalmente así lo diría. Desde la crisis con Irán, aceleramos y publicamos contenido exclusivo para mantener informados a nuestros suscriptores sobre el colapso en Medio Oriente. Desde el lunes, publicamos un artículo de un experto sobre cómo los estados del Golfo pueden contrarrestar los drones Shahed iraníes. Video sobre cómo el 7 de octubre llevó a Teherán a su situación actual y un episodio especial de preguntas y respuestas con sus dudas más urgentes. Entrevistamos al embajador iraní porque, ¿por qué no? Warfronts es el sitio ideal para quienes buscan conocer a fondo la guerra y temas geopolíticos mundiales. En este momento cuesta $5 al mes o $50 al año, sí, eso es Warfronts. Y ahora continuemos con el video. El pozo se está secando. Independientemente del impacto interno en Irán de los ataques de Estados Unidos e Israel, habrá amplias consecuencias regionales. La intervención de Irán mediante agentes políticos, ciberataques y respaldo a militantes ha desestabilizado Medio Oriente, afectando desde Líbano hasta Siria e Irak. Ahora, estamos a punto de ver cómo se ve la región. Sin que Teherán meta las manos por primera vez en mucho tiempo, sin un Irán fuerte, Hezbollah habrá perdido a su principal respaldo. Irán ha dado armas, fondos y entrenamiento al grupo libanés desde 1982 hasta 2018, último año con cifras oficiales para... Se estima que estaba pagando $100 millones al año para apoyar las actividades de Hezbollah. Si Irán dejara de financiar, Hezbollah tendría que buscar otros recursos, aunque quizá no basten. El apoyo de Irán representa la mayoría de los recursos de Hezbollah y sin ese respaldo probablemente ni siquiera sobreviviría. Especialmente considerando la misión secundaria de Israel en esta guerra de acabar con el grupo de una vez por todas, el impacto de la debilidad de Irán se extiende más allá de solo Hezbollah. Otros grupos aliados y fuerzas proxy en todo Medio Oriente que probablemente se verán afectados incluyen a Hamás en Gaza, los hutíes en Yemen y varias milicias en Irak. Estos grupos podrían verse obligados a buscar nuevos patrocinadores, intentar operar de manera más independiente que en años anteriores, o simplemente podrían fragmentarse en partes más pequeñas de la organización original. Si Irán no apoya a estos grupos por caos interno, la seguridad de Israel podría mejorar notablemente. Irán, centrado en por problemas internos y sin poder sostener su red de aliados, sería menos peligroso para los intereses israelíes a corto y mediano plazo. Por otro lado, es poco probable que un grupo como los hutíes diga hicimos nuestro mejor esfuerzo y se retire a casa si el régimen iraní colapsa. La región podría quedar bajo el control de grupos armados sin supervisión, volviéndolos menos amenazantes pero mucho menos predecibles. Esas son las implicaciones regionales. ¿Y en Irán?
Una vez que termine esta guerra, ¿logrará el país mantener su jerarquía religiosa de línea dura o verá una transformación radical? Como lo muestra nuestra fallida apuesta en Polymarket sobre el inicio de la guerra, no somos adivinos y estamos decepcionados. Solo una nota al margen de mi parte. Si hubiera sucedido para el 31 de enero, habría ganado $8,000. Así de metido estaba, solo me faltó un mes. Soy un degenerado. No parece pronto para especular sobre lo que sigue, ya que las próximas acciones de Irán podrían definir el futuro del Medio Oriente por décadas. ¿Sombras de un nuevo Irán? Aclaremos algo. Aún es posible que el gobierno clerical siga. La muerte del ayatolá no ha disuelto las estructuras del gobierno iraní, ni hay señales de un colapso de su autoridad central. Un gobierno temporal formado por el presidente de Irán, el jefe judicial y un miembro del Consejo de Guardianes asumió provisionalmente el control, hasta que la Asamblea de Expertos de 88 miembros elija un nuevo líder supremo. Ahí es donde entra Mujtaba Khomeini, el hijo de 56 años del difunto ayatolá. El joven Khomeini se unió al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, CGRI, para servir en la guerra Irán-Irak poco después de graduarse de la preparatoria. Después siguió estudiando y enseñó con el clérigo más respetado del país en Qom. Muchas fuentes en Irán lo han identificado como el principal candidato para convertirse en el próximo líder supremo de Irán. Pero, ¿y si eso no sucede como debería? Funcionarios de Israel e Irán informaron que el edificio de la Asamblea, donde elegirían al nuevo líder supremo, fue atacado y gravemente dañado. Los informes no coinciden sobre si hubo muertos o heridos, pero de cualquier manera, el mensaje que Israel está enviando con este ataque es claro: no tienen la intención de permitir el nombramiento de un nuevo ayatolá. Así que, con eso en mente, tomémonos un momento para teorizar cómo podría ser Irán si se alejara del gobierno clerical, si no hubiera un nuevo ayatolá. La primera opción, y quizá la menos caótica, es una transición controlada de la teocracia a un gobierno civil. En este escenario, aunque la incapacitación del liderazgo de Irán crearía un vacío de poder en los niveles más altos del gobierno, gran parte del Estado seguiría intacta. Las disputas entre funcionarios y facciones políticas serían mínimas, y el Estado seguiría operando casi sin interrupciones por el gobierno temporal. La segunda opción es similar a la primera, pero implicaría un regreso a la monarquía constitucional. Reza Pahlavi, hijo mayor del último Shah de Irán, vive exiliado desde la revolución de 1979 que derrocó a su padre. Durante los últimos 47 años ha abogado constantemente desde Estados Unidos por ideales democráticos, laicos y liberales para Irán. Sin embargo, a pesar de su enorme popularidad dentro de la diáspora iraní, no está claro cuánta gente apoya realmente a Pahlavi en su país de origen. Aunque muchos iraníes están en contra del gobierno teocrático de los ayatolás, muchos también se oponen a un regreso a la monarquía. Después de todo, el Shah fue derrocado por una razón. Es simplemente un hecho sombrío de la historia que lo que vino después de él fue mucho peor que su gobierno cleptocrático. Aunque Pahlavi ha declarado reiteradamente que no busca un cargo político ni volver a la monarquía, se ha ofrecido como líder de transición para facilitar la implementación del pueblo iraní elija su forma de gobierno. Si el pueblo elige una monarquía constitucional, según Goss, así será, aunque no se sabe cuán libre y justa sería esa votación. Aún así, un Irán bajo Pahlavi probablemente se alinee más con intereses occidentales que un gobierno civil. Pahlavi ha vivido casi toda su vida en Estados Unidos, y aunque vivir en Occidente no implica amarlo. Prueba A: los muchos años de Kim Jong-un estudiando en un internado suizo de élite. Es poco probable que Estados Unidos e Israel forzaran un cambio de régimen. Solo para que luego digan: todo bien, hermano, solo vuelve a odiarnos. Aunque esto parece mejor que la brutal represión de la teocracia islámica de los últimos 50 años, volver a la monarquía también tendría inconvenientes. Un artículo publicado por el Centro Tisht de Estudios sobre Kurdistán en enero de este año señala que la monarquía iraní ha dependido históricamente de una fuerte centralización y homogeneización cultural. Las etnonaciones no persas fueron vistas como obstáculos a la unidad nacional, y el monarquismo actual sigue con ese legado. Se invoca reiteradamente la integridad territorial y unidad nacional sin compromisos concretos con la descentralización, derechos colectivos o reparto de poder. Fin de la cita. Los monarquistas iraníes suelen oponerse a republicanos, feministas, izquierdistas y activistas étnicos. La perspectiva no inspira confianza en que estos grupos tengan agencia o protección bajo un nuevo Shah. Ahora, pasemos a algo más oscuro. ¿De acuerdo? La tercera opción es un colapso político que resultaría en un estado militar.
La pérdida de legitimidad religiosa y autoridad clerical podría llevar a la intervención militar para mantener el orden, formando una junta cuasimilitar y respaldando a un líder clerical como fachada. Gran parte de la estructura de poder existente podría permanecer intacta en este escenario, pero la facción que movería los hilos sería el ejército, en lugar del cúpula islámica. Jonathan Panikoff, exoficial de inteligencia del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, escribió que, cito, el fin del régimen es menos probable que fomente la democracia y más probable que dé origen a otra cosa. Lo que algunos llaman CGR-Istán, un estado militar que podría dar un nuevo líder supremo como símbolo para millones de iraníes conservadores. Con el poder en manos del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el escenario podría evolucionar de distintas formas. La elección de Mustafa Khomeini no implicaría un control total del CGRI, ya que tendría más autonomía que solo ser un títere del cuerpo de la Guardia. Pero su estrecha alineación con el ejército probablemente consolidaría aún más al CGRI dentro de la estructura política existente del país. Él, o cualquier otra persona respaldada por el CGRI, al ascender enviaría el mensaje de que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria y sus aliados políticos de línea dura siguen siendo quienes toman las decisiones. De hecho, podríamos estar viendo ya los primeros pasos de este escenario. Desde el estallido de las hostilidades, el CGRI ha incrementado su participación en los asuntos políticos hasta el punto de que ahora está involucrado en cada decisión importante que toma el gobierno iraní. Como brazo de seguridad de Irán, recibe órdenes directas del ayatolá, incluso para reprimir protestas. Este escenario podría significar que las manifestaciones de disidencia pública se vuelvan aún más mortales de lo que han sido hasta ahora. Bajo el control de la Guardia Revolucionaria, es poco probable que los altos mandos busquen alguna reconciliación con Israel o Estados Unidos, y el pueblo iraní tendría que soportar la tormenta como pueda. La cuarta o última posibilidad es básicamente el caos, una fragmentación incontrolada del orden anterior. Eso seguiría hasta llegar a una conclusión, ya sea en meses o años. La oposición iraní está dividida en muchas facciones con objetivos distintos. Si se elimina la autoridad teocrática, mientras facciones rivales del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica luchan, podría haber un caos donde monárquicos, republicanos, izquierdistas y separatistas étnicos busquen imponer su voluntad. Para ser claro, esto sería un desastre para el iraní promedio. El escenario básicamente sería una guerra civil con múltiples beligerantes, donde varios grupos armados compiten por el poder en el centro, mientras que otros intentan crear sus propios estados étnicos y feudos. Millones de iraníes serían desplazados mientras la tierra que antes se conocía como Irán seguiría el camino de Yugoslavia en los años 90 o Siria en la década de 2010, probablemente con todas las atrocidades y limpieza étnica implicadas. Los disparos y las explosiones, lejanas o quizás no tanto, serían parte del día a día en ciudades antes habitables. Con el ayatolá habría hambre, enfermedades y violencia. Ya te imaginas, este resultado básicamente sería como si los 4 jinetes del apocalipsis llegaran al pueblo con todos sus amigos, mientras Washington hacía todo lo posible por fingir que no tenía nada que ver con la masacre que se estaba desarrollando. Ahora necesitamos enfatizar que este es el peor escenario posible, no el más probable. Pero si 2 décadas de intervención en Medio Oriente deberían haberle enseñado algo a Occidente, es que siempre debes prepararte para el peor resultado posible al final de todo eso. Entonces, esperamos haberte dado un buen panorama de cómo podría desarrollarse esto. Un vistazo a los posibles caminos que se abren desde este momento antes de saber cuál tomará el mundo. Aún así, una cosa es segura. Ya sea que Irán restablezca su teocracia, forme otro gobierno o se divida, esta guerra cambiará el Medio Oriente para siempre. Al lanzar su guerra aérea contra la República Islámica, Donald Trump y Benjamin Netanyahu hicieron una de las apuestas más grandes de la historia reciente. Con su propia reputación, sí, pero también con el futuro de todo el Medio Oriente. Todo lo que podemos hacer ahora es esperar y ver si estamos presenciando a 2 maestros del póker en acción o a un par de idiotas apostando la casa con un par de treses. Gracias por vernos.